Este es el caso de Tracy Latimer, que fue una niña de 12 años con parálisis cerebral. Fue asesinada por su padre, Robert Latimer, un día domingo cuando su familia se fue a misa. Él terminó con su vida apenas cuando ella pesaba 18 kilos y pues funcionaba como una niña de 3 meses, ¿no? Su esposa también como que se sintió aliviada, pues ella también no sabía cómo ayudarla, ¿no? Entonces fue como un alivio. Robert Latimer fue juzgado, y bueno, el jurado y el juez pues no quisieron ser tan severos con él, y debido también creo que a la perspectiva que tenían de acuerdo a la niña. Entonces solo lo sentenciaron por un año en la cárcel y un año en aislamiento en su granja. Pero ahí intervino lo que es la Suprema Corte de Canadá, que determinó que debía ser sentenciado obligatoriamente a una cadena de 25 años de prisión por haber sido un asesinato en segundo grado. Debido a esta situación surgieron varios argumentos, ¿no? Tantos a favor como tantos en contra. El argumento que daba Robert Latimer era que la había asesinado porque su hija estaba sufriendo mucho debido a las intervenciones que tenían en las operaciones. Entonces él decía que era porque sufría mucho y no quería que la sigan torturando, ¿no? Y por eso terminó con su vida. Esa era la argumentación de Latimer. Pero hubieron argumentos que decían no, que estaban en contra de su acción. Una de las que mencionaremos es el argumento sobre lo incorrecto de discriminar a los discapacitados. Es donde los discapacitados, cuando se sentenció un año de cárcel, pues muchos discapacitados lo tomaron como un insulto hacia sus personas, ¿no? Y es ahí donde también el presidente de la Voz de los Discapacitados, Gente con Discapacidad, pues ahí donde también el presidente de la Voz de los Discapacitados, Gente con Discapacidad, pues de ese estado dijo, ¿no?, que nadie tiene el derecho de decidir si mi vida es menos valiosa que la suya. Esto era respecto a la situación que había pasado, que Robert Latimer, por ser el padre de Tracy, pues sintió que estaba sufriendo, ¿no?, la niña. Por eso terminó con su vida, por el hecho de que Tracy no podía comunicarse con él, no podía expresar, ¿no?, cómo se sentía, pero a la vista de los demás sufría, ¿no?, por las diversas intervenciones que tenía. Es por eso que estaban en contra, ¿no?, que fue un acto de discriminación a las personas con discapacidad. Pero también habían personas, ¿no?, que estaban a favor en sí, un tanto a favor de la acción de Robert Latimer. Por ejemplo, se encontró los médicos en el día del juicio, pues decían que las intervenciones que hacían a la pequeña pues eran muy dolorosas y que había una dificultad muy grande del poder reducir el dolor que se presenciaba, ¿no?, a Tracy Latimer en las intervenciones. Pues eran muchas intervenciones que tenían. Es por ello que hay, ¿no?, ese bando de a favor y en contra. Creo que debería ser. Buen día, mi nombre es Luz Delia y vamos a continuar respecto al ejemplo de Tracy Latimer y los resultados de su caso, que es que el padre cumple con la condena de 25 años. Frente a esto, diferentes opiniones se dieron a conocer, mostrando su conformidad respecto a la sentencia, ya que consideran que si aceptamos cualquier clase de muerte por piedad, habremos entrado en una pendiente resbaladiza y al final cualquier vida humana será considerada de poco valor. El argumento de la pendiente resbaladiza sostiene que si uno propone que se acepte A, que convenimos y que moralmente no presenta objeciones, a pesar de ello habría que rechazarlo, porque podría conllevar a B, que estamos de acuerdo que es moralmente censurable. Es decir, con el ejemplo, si consideramos
que la muerte fue lo mejor, por así decirlo, para que Tracy no sufriera. Pero si aceptamos esta aseveración, estamos abriendo las puertas a otros para decidir quién debe vivir y quién debe morir. Entonces, ¿no valdría la pena proteger la vida de Tracy? ¿Qué hay de las personas con discapacidad? ¿Deberían de morir? No. En sí, van a haber desacuerdos respecto a este argumento, y esta puede depender simplemente de las predisposiciones de los diversos manos. Uno, los que consideran razonable el accionar del sentenciado, ellos creen que las predisposiciones sobre la pendiente resbaladiza no son realistas, ya que aceptar la postura del señor Latiner no equivaldría a que más adelante las personas consideren a causar muerte por piedad, o que consideren darle menos valor a la vida. Mientras que el otro bando, que condenan al señor Latiner, insisten en pensar que las predisposiciones de la pendiente resbaladiza son sensatas, a considerarla el hecho de que las personas empiecen a decidir quién vive o quién no. Por ello debemos de ver tales argumentos con mucha precaución. Continuando con la exposición, tenemos el punto de la razón y la imparcialidad. Dentro de este punto nos dice que dentro de la naturaleza de la moral se hallan dos puntos importantes. El primero son los juicios morales y el segundo es lo moral. Con respecto a los juicios morales nos dice que deben asentarse en el análisis racional, y con respecto a lo moral nos dice que se requiere la consideración imparcial de los intereses de cada quien. Asimismo nos habla de otro punto importante, que es el razonamiento moral. En este punto importante nos dice que no podemos utilizar el argumento de nuestras emociones intensas, por más poderosas que éstas sean. Eso quiere decir de que hay que observar directo a los hechos para poder esclarecer la verdad, y que la moral actúa bajo sus principios, consultando la razón para la formación de una inteligencia crítica. Asimismo tenemos otro punto, que es el requisito de la imparcialidad. En este punto, la idea de imparcialidad desde un punto de vista moral nos dice que no hay personas privilegiadas y que los intereses de todos son igualmente importantes. Asimismo, este requisito nos prohíbe tratar a una persona de modo diferente de otra cuando no hay una razón correcta o suficiente para poder hacerlo, ¿no? Y este debe estar vinculado a los juicios morales. En conclusión, debemos de reconocer que el bienestar de otras personas es tan importante como nuestro bienestar. A continuación, vamos a hablar sobre la concepción mínima de la moral. Esta nos dice que la moral es, como mínimo, el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones. Ello quiere decir que vamos a hacer aquello para lo cual tenemos las mejores razones. Un agente moralmente responsable va a ser aquel que se preocupe por los intereses de cada persona imparcialmente. La segunda característica es que distingue los hechos y examina sus implicaciones. También va a aceptar los principios de conducta solo si previamente han sido analizados, para tener la seguridad de que son firmes. La cuarta característica es que va a tener la disposición de escuchar a la razón, incluso si ésta va en contra de sus convicciones. Y por último, va a tener la disposición de actuar según lo deliberado. Eso sería todo. Muchas gracias.